Para los que ya vieron el capítulo adelantado en mi otro canal pueden adelantar el resumen 6 minutos y para los que aún no han visto la primera parte se las estaré dejando en el comentario fijado. Continuando con la historia, Jin y sus matones voltean a verlo, mientras todos sorprendidos mencionan que el alumno transferido dijo que Jin es frágil y Ryu Geon se disculpa ya que no estaba tratando de burlarse de él. Y uno de los matones le dice que incluso la forma en que habla mantiene bien su concepto preguntándole que si lo hace a propósito ya que intenta ascender en la jerarquía, pero él es suficiente para manejarlo, y en ese momento Jin le pregunta que si es así, y quitando a su matón. Menciona que no tiene nada que perder, pidiéndole que lo golpee el primero, y Ryu Geon le pregunta que si planea morir, y Jin enojado, lo maldice yendo a golpearlo. Y mientras vemos al nerd asustado el profesor pregunta que quién está molestando al estudiante transferido, y el profesor al ver que es Jin se asusta, y Jin menciona que llegó cuando empezaba a divertirse, mencionándole a Ryu Geon que ahora todo será más divertido, ya que le enseñará poco a poco, con quién se está metiendo. Confundiendo a Ryu Geon, y pasamos al comedor de la escuela, donde vemos a estos estudiantes, mirando a Ryu Geon el cual les pregunta que si puede sentarse allí, y ellos asustados se van dejándolo confundido. Y en ese momento alguien lo llama, y vemos que es el nerd el cual le pregunta que si puede sentarse con él, y cuando se sientan Ryu Geon le pregunta que por qué la actitud de todos hacia él ha cambiado tanto y el nerd le responde que es un resultado obvio ya que ha quedado totalmente marcado. Que es como le dijo antes que Jin es el rey de la escuela y si lo irrita su vida escolar será difícil, ya que lo hará dejar la escuela por sí mismo, y por eso para evitar que los marquen todos lo ignoran, preguntándole que por qué lo dejo ir ya que está seguro de que le podía ganar y también hay algo de lo que tiene curiosidad, y le dice que cuando se conocieron pensó que no era ordinario ya que incluso su forma de hablar no es normal preguntándole que si es alguna clase de superhumano que ha ido de lejos, y en ese instante llega el profesor pidiéndole a Ryu Geon que vaya con él ya que tienen que hablar, y ya en la terraza de la escuela le pregunta qué tal le parece la escuela, y Ryu Geon le responde que las personas que se hacen llamar maestros allí son desagradables ya que desde tiempos remotos los maestros han sido personas de elevada moralidad y han gozado de un gran respeto social, mencionando que le estaban haciendo una pregunta molesta pero lo llamó justo a tiempo preguntándole que para qué lo quería ver, y vemos que Unye se destransforma y le responde que tenía curiosidad sobre eso y otras cosas, y Ryu Geon le dice que ha descubierto a alguien con quien es el lugar y ella decepcionada le dice que porque va al grano así como así, y le pregunta que quién es y él le responde que no lo sabe, ya que todavía no puede concluir quién fue pero hay algunos de los que sospecha, ya que era demasiado sutil así que trato de crear una situación para que el usuario de Ki se revelara. Pero aunque era una gran oportunidad fracasó porque había ciertas limitaciones que le impedían actuar como quería, pero aún así han confirmado un hecho diferente, y mientras vemos unos lentes en el piso, y al nerd de antes él menciona que el hecho de que el ki marcial se emplea incluso en ese mundo moderno, y Jin le pregunta al nerd que si está gritando de nuevo, pidiéndole que se quite la camisa, mencionando que es su turno de golpearlo, y el nerd le dice que está bien golpeándolo muy suavemente. Y Jin llamándolo Juno le pregunta que por qué su cara está tan tensa, y golpeándolo en la cara le dice que solo están jugando, y los otros matones mencionan que es el juego de que si gritas te quitas una prenda mencionando que Juno se estaba tratando de llevar bien con Ryu Geon abiertamente sabiendo lo que le esperaba ya que a ese paso se quitará hasta la ropa interior, y el presidente de la clase le pide que pare, que detengan eso, recordando cuando Min Deu le dijo que estaba decepcionada ya. Que pensaba que era diferente, pero al final él también se rindió, y se disculpa mientras Lin le pregunta que de qué está hablando, que porque se disculpa y el presidente piensa que ha estado soportando todo eso hasta ahora preguntándose que por qué tiene que graduarse sin problemas, pero ya ha llegado a su límite y lanzándole un puñetazo a Jin le dice que no estaba hablando con él llamándolo imbécil, y lo vemos muy sorprendido, ya que Ryu Geon detuvo su puño como si nada, mencionando que entiende todo, ya que ha oído que Jin es el rey pero las cosas que hace son de un simple matón, y los otros 3 matones yendo a atacarlo mencionan que ha llegado justo a tiempo para continuar lo que no pudieron continuar antes, y Ryu Geon solo los mira, recordando que el presidente le dijo que no puede causar problemas que por favor no los ponga en aprietos y espera que piense cuidadosamente antes de actuar, y mientras vemos que los tipos lo golpearon sin hacerle ningún daño él piensa que sabe
que lo prometió, y pasamos a sus recuerdos donde él le pregunta a Juno, que porque si sabe que hacerse amigo de él no le traerá nada bueno se intenta llevar bien con él. Y Juno le dice que es porque los fuertes protegen a los débiles, y él es muy fuerte y no es débil a la hora de adaptarse a los problemas, aunque en realidad tampoco está seguro suponiendo que tampoco pudo ignorarlo. Y vemos a uno de los matones gritando porque sí le ha roto la mano, y Ryu-Geon lanzándole un golpe piensa, que él es débil ante cosas como esas, tirando a los dos tipos al suelo, y todos se preguntan que quién es él ya que los golpeó a ambos en un instante, y menciona que es cierto, preguntándole a Jin que si no dijo que era el rey, pidiéndole que le muestre lo mejor que tiene, y Jin sorprendido, le pregunta que si tiene curiosidad, y preparándose para golpearlo le pide que se prepare para morir, y Ryu-Geon le pone la mano en la cara, para luego darle un golpe en la frente, mandándolo a volar, mencionando que es muy patético, y no es digno, ya que si alguien va a jugar al rey, debería ser él, recordando antes, cuando recibió el golpe y sintió el ki, mencionando que debe de ser agotador ocultar su poder. Para el presidente de la clase Park Min-gun, bueno, este es el último capítulo que hay de este manga y tendremos que esperar que salgan más. Y se siente una gran tensión entre ellos, y Park Min lo llama estudiante transferido, preguntándole qué es lo que dice que está ocultando. Y los estudiantes empiezan a preguntarse qué es lo que están susurrando y uno menciona que escucho que dijeron que está ocultando algo. Y mientras vemos a Min-deul confundida todos mencionan que Ryu-Geon seguro se meterá en problemas por todo eso. Y mientras Min-deul se pregunta que si Ryu-Geon hizo eso los otros estudiantes mencionan que la familia Ojin-il es muy poderosa. Jin-deul aún más confundida lo mira, preguntándose de qué estará hablando con el presidente Park Min-gun, y en ese momento él se percata de ella, y ella se queda mirándolo directamente, pero él hace como que no la conoce y le cruza por el lado, y pasamos un tiempo después donde Sion le pregunta a Min-deul que si no es fascinante, el hecho de que tiene la misma edad que ellas y está asistiendo a la misma escuela que ellas con esa cara y Min-deul le responde que sí mencionando que al principio pensó que era sospechoso, y Sion le dice que gracias a él la escuela se volverá un poco más pacífica ya que la reputación de Jin estará completamente aplastada. Y pasamos al hospital de la escuela donde vemos a Jin, el cual enojado se pregunta que cómo pudo meterse con él pidiéndole a Soyeon que llame al profesor del aula, ya que lo hará pagar por meterse con él ya que ese lugar es suyo, y volvemos con Min-deul donde Sion le pregunta que si no cree que Ryu-Geon es diferente y ella confundida le pregunta que cómo, y ella le dice que todo en él es peculiar y es mejor acercarse a él y Min-deul se pregunta qué le pasa a Sion, y Sion le ya lo quita por Ryu-Geon le pregunta que si debería acercarse a él y Min-deul supone que está así porque no sabe que es su manager, así que no tiene otra opción que decírselo y llamándola. Sí la acerca al oído susurrándole que él es su manager dejándola muy sorprendida, y tiempo después la vemos en el pasillo caminando donde Sion le dice que no tenía ni idea que tuviera tan buenas noticias mencionando que ella también lo mantendrá en secreto y Min-deul le pide disculpas por no habérselo dicho antes, y Sion le dice que si está en esa secundaria entonces eso significa que no tiene experiencia laboral y Min-deul le responde que es así aunque ella tampoco tiene ninguna experiencia así que estaría bien que lo construyan juntos. Y Sion le dice que por lo menos parece más confiable que su jefe, y vemos a Ryu-Geon el cual está sentado en la dirección de la escuela, y con mirada fría, recuerda cuando Park Min le preguntó qué es lo que está ocultando, y él le pide que no trate de ocultarlo ya que sintió cuando utilizó el ki, y Park Min le pregunta que de qué está hablando, y Ryu-Geon le pregunta que si estaba simplemente agitando el puño, y Park Min le responde que si preguntándole que de qué otra forma podría hacerlo, y Ryu-Geon se pregunta que si entonces no sabe que tiene ki mientras Park Min con un aura amenazante le pregunta qué es lo que ha estado diciendo, y vemos a Ryu-Geon muy confundido, pensando que esa energía que sintió, se sintió similar y diferente al mismo tiempo, y vemos al profesor el cual llamándolo bastardo le pregunta que cómo se atreve a mirarlo así, que qué cree que está haciendo en su primer día que si sabe con quién se está metiendo, preguntándole que si ha llamado a su tutor mencionando que él se hará responsable de eso, y Ryu-Geon le dice que da vergüenza y él le pregunta qué acaba de decir, y en ese momento alguien toca la puerta y el maestro le pide que entre, y alguien menciona que fue corriendo después de recibir la llamada mencionando que había escuchado que querían conocer al tutor de Ryu-Geon, y el maestro le pregunta que si él no es el director del Servicio Nacional de Inteligencia,
Y mientras vemos al maestro asustado, el director de Servicio Nacional le dice que está muy decepcionado con su gestión de una escuela patrocinada por el país y el maestro se pregunta ¿quién es Ryu Geon para que un oficial del gabinete vaya como su tutor? Y el director de Servicio Nacional le dice a Ryu Geon que puede irse si no quiere que lo regañe y Ryu Geon le pide disculpas. Y pasamos a la azotea de la escuela donde vemos a Unye, la cual le dice a Ryu Geon que parece que ya se resolvió el problema. Y él, desviando el tema, le pregunta que si llevó lo que le pidió y Unye le responde que sí, mencionando que esa es su especialidad ya que lo tomó sin que nadie se diera cuenta, y entregándole un papel le dice que allí está la información sobre el chico que tiene Ki, y vemos que es la información de Park Min y Ryu Geon le dice a Unye que lo ha hecho bien y ella le dice que es algo peculiar, ya que es tranquilo y inteligente, que es extremadamente ordinario. Y si tuviera que elegir algo peculiar de él sería el hecho de que siente una gran pasión por la escuela, y Ryu Geon le pregunta por su familia ya que podría ser algo que heredó de sus padres, y ella le responde que no cree que eso sea posible, ya que él no tiene padres, y solo tiene a su hermano mayor, y Ryu Geon piensa que eso no es fácil, ya que no sabe si el presidente de la clase está relacionado con esos tipos. Y además también la afirmación de Okayeon de que el Ki está extinto es correcta hasta cierto punto, y aunque intento buscarlo de vez en cuando no sabe qué tipo de secreto esconden, y pasamos tiempo después donde vemos a Park Min, el cual está subiendo unas escaleras, informándole a alguien que ha vuelto, preguntándole a un tipo que si ha comido, el cual le responde que sí, preguntándole que si no pasó nada en la escuela, y Park Min se queda callado, mientras el tipo, asumiendo que pasó algo, le pregunta qué ha pasado, y Park Min, llamándolo Haeun, le dice que vio un chico en la escuela con el mismo poder que él, explicándole que es un estudiante transferido pero se ocupó de los matones en un santiamén y está seguro de que usó ese poder, y además parece que él sabe que tiene el mismo poder. Pero pudo fingir no saber de qué estaba hablando, y Jun le pregunta qué aspecto tiene ese estudiante, confundiendo a Park Min, el cual, yendo hacia él, le dice que es alto y tiene pelo largo como el de una chica, y cuando llega donde Jun se sorprende, ya que él ya se ha marchado, y vemos que suena un celular, y un tipo lo contesta preguntando qué está sucediendo, y Jun, llamándolo jefe, le dice que ha encontrado al tipo de antes, refiriéndose a Ryu Geon, explicándole que es un estudiante de secundaria, y él jefe le dice que estaba molesto por lo que había pasado, y Jun se disculpa ya que estaba en un viaje de negocios en ese entonces, preguntándole qué puede hacer para aliviar su disgusto, y el otro tipo, llamándolo jefe de sección, quien le pregunta que si tiene que decírselo, y Jun, cerrando el puño y utilizando su ki, le dice que entiende todo, mencionando que le llevará el cuello de ese tipo, y nos dicen que él es Park Tae-han, líder de seguridad tercero de CK Shielders, pero lo seguiremos llamando Jun por un buen rato. Y pasamos al otro día a la escuela, donde vemos a todos los estudiantes sorprendidos, mencionando que Ryu Geon está regresando todo el dinero que Jin les quitó, preguntándose que por qué Jin sigue asistiendo a la escuela después de ser humillado, y vemos a Jin, el cual, llamando bastardo a Ryu Geon, se pregunta que si él tiene el respaldo de un presidente, y pasamos con Sion, la cual le pregunta a Min Deul que si entonces Ryu Geon es el rey de la escuela ahora, y Min Deul supone que sí, mientras Sion le pregunta que si no es único, y todos mencionan que aunque no lo parece, Ryu Geon es amable. Y pasamos a otro lugar donde vemos a June y Ryu Geon, los cuales van a tirar unas cosas, y Jun le dice que consiguió que la escuela volviera a ser normal en su primer día, y Ryu Geon le dice que de alguna manera resultó así, y Jun le pregunta que cómo puede estar tan tranquilo, y Ryu Geon le pregunta que cómo se hace la clasificación de residuos, y Jun le dice que no se preocupe ya que le explicará todo lo que quiera saber de la escuela, y Ryu Geon le dice que no es necesario, ya que le pedirá la respuesta a ese Park Min, y Park Min le explica que el papel va donde está el papel y las latas van donde están las latas, y le pregunta que si es la primera vez que hace eso, y Ryu Geon le pregunta que si es una especie de juego, y Park Min le explica que es para proteger el medio ambiente. Y Park Min se pregunta que quién es él, ya que por la reacción de Haeun está seguro de que hay algo sospechoso en él, y le pregunta que si tiene alguna pregunta más, preguntándose que si se está intentando acercar a él, y Ryu Geon le dice que el resto lo aprenderá por sí mismo, mientras Park Min piensa que tiene que mantener distancia con él, y Ryu Geon le dice que justo a tiempo se quedaron solos, y Park Min se pregunta que si está planeando atacarlo allí, y en ese instante alguien lo toca, y Park Min, volteando, se pregunta que si cree que se quedaría quieto y dejaría que lo atacará, y vemos que la que los tocó es Min.
Deul la cual les pregunta qué están haciendo, y mencionando que es sospechoso les pregunta que si estaban teniendo algún tipo de conversación secreta otra vez preguntándose que por qué de repente hay mucho viento, y Park Min le responde que estaba enseñándole a hacer la clasificación de residuos a Ryu Jeon y Ryu Jeon afirma lo que Park Min dijo y Min Deul les pregunta que si no estaban tratando de pelearse y él le pregunta que por qué harían eso, y ella menciona que pensándolo bien allí solo se reúnen los estudiantes de admisión especial y ya que ninguno tiene amigos, ellos dos pueden hacerse amigos y Park Min se pregunta qué pasa con ella, y pasamos tiempo después donde vemos a Sideok el cual les pregunta que si ya están allí, y mientras Ryu Jeon le pone su abrigo en las piernas a Min Deul ella le responde a Sideok que aunque solo sean ellos dos todos están allí preguntándole que para qué los llamo, y él le dice que ha estado esperando mucho tiempo ella sorprendida le pregunta que si es lo que cree, y él le responde que sí que encontró un trabajo y ella le pregunta que por qué tiene esa cara, y él tirándose en el mueble le responde que un junior suyo está produciendo un pequeño drama web y obtuvo un papel secundario y como es un papel de estudiante puede ir allí enseguida ya que la filmación es esa noche, aunque el único problema es que está un poco lejos preguntándole a Ryu Jeon si puede conducir pero sin esperar respuesta le lanza la llave y le pide que vaya con eso y Ryu Jeon le pregunta que si eso es algo que puedan usar y Sideok pensando que habla de su carro lo llama bastardo mencionando que aunque sea como una ratonera todavía funciona bien, y Min Deul le explica que Ryu Jeon también está en la secundaria sorprendiéndolo demasiado mientras Ryu Jeon se pregunta que cómo se supone que van a montarse en esa cosa tan pequeña, y Sideok le pregunta que por qué no se lo dijo antes y Ryu Jeon le responde que porque no le preguntó, y el jefe menciona que aún no han firmado él contrato preguntándose qué van a hacer ya que él no tiene tiempo, y Min Deul le pregunta que harán que si no deberían irse inmediatamente, y Sideok les pasa su tarjeta pidiéndoles que no gasten demasiado, y pasamos al autobús donde vemos a Min Deul con mucha comida encima, y Ryu Jeon le pregunta que si no le dijeron que no gaste demasiado, y ella le pregunta que cómo tiene la audacia de decir eso después de comerse 5 panes pidiéndole que se limpie la crema de la boca, y Ryu Jeon menciona que se ha dado cuenta de que parece ser muy cercana a Park Min y ella le dice que son muy cercanos, ya que los dos son alumnos de admisión especial y se han visto mucho desde el primer grado, y como la admisión especial es para ayudar a los niños con dificultades económicas había como un sentimiento de unión entre los desfavorecidos pero ahora solo Park Min y ella están allí ya que los otros fueron expulsados. Y Park Min es presidente tal vez porque es influenciado por su hermano que trabaja en el ámbito de la seguridad y Ryu Jeon menciona que ya había escuchado hablar de su hermano, y Min Deul haciendo un puchero le pregunta que por qué tiene curiosidad por él cuando debería tenerla por ella, y le pregunta que por qué se hace el dormido de repente, y lo vemos volteando la cara mientras ella le dice que duerma lo que quiera, y pasamos donde van a hacer la filmación donde un tipo menciona que están a punto de empezar la filmación pidiéndoles a todos que se reúnan rápido, y Ryu Jeon le pregunta a Min Deul que si no quiere que la acompañe, y ella le pregunta que si sabe lo mucho que destaca y ella odia las situaciones molestas y él le pregunta que si está diciendo que es una carga, y ella señalando al autobús le dice que es del equipo de formación y ellos dijeron que puede descansar allí pidiéndole que la espere, y lo vemos sentado en el último sillón del autobús, pensando que si son de seguridad entonces los tipos de antes tal vez le hayan mentido, y recuerda a Park Min, pensando que su hermano mayor se llama Park Tae-han, y en ese instante alguien menciona que ha escuchado que está en secundaria, y vemos que son los guardias de antes los cuales le preguntan que si se acuerda de ellos. Y Ryu Jeon le dice que parece que ambos han recorrido un largo camino confundiendo al guardia, y Ryu Jeon les dice que si responden amablemente a sus preguntas no tendrá que levantarse. Y la primera pregunta es que si su objetivo es el Min Deul, y ellos se quedan callados y él les dice que les preguntara una última cosa, preguntándole que si conoce a Park Tae-han, y el jefe de los guardias levantando el puño le dice que no hace falta que se levante, y lanzándole un puñetazo le pide que se quede sentado, y lo vemos sorprendido, ya que Ryu Jeon lo detuvo como si nada pidiéndole que no arme un escándalo, y el guardia supone que no fue suficiente, y agarrándole la mano, y usa su máximo pidiéndole que intente bloquear ese ataque también, y los subordinados le preguntan que si usará un ataque de tan alto nivel allí que como se supone que van a encargarse de la limpieza, y el jefe les pregunta que de qué hablan mencionando que tiene su orgullo, y en ese instante Ryu Jeon lo golpea rápidamente, sentándolo en una silla al lado suyo,
y vemos que él agarró algo del autobús mencionando que resulta que hay algo bastante útil en el autobús y aunque no sea demasiado, es una mejor opción que golpearlos con su puño. Y ellos quitándose el chaleco mencionando que tienen que compensarlo de la otra vez, y Ryu-Geon esquivándolos explica que su ki solo se manifiesta en determinadas situaciones, y esquivando a otro piensa que son iguales que Park Min, y golpeándolos piensa que comparado con el ki del pasado, eso parece una imitación descuidada, y vemos cómo los golpea a todos en un instante, y poniendo la palanquita en el mismo lugar, vemos a todos los tipos sentados mientras él piensa que sin embargo, ese tipo parece algo diferente, y confundido mirándolo pone su mano en la puerta, para luego golpearla y mandarla a volar, y Jun mirando su reloj menciona que duró 1 minuto y 2 segundos pero si excluye la cosa inútil que le hizo a la puerta son 57 segundos y menciona que son unos inútiles, ya que siempre tiene que limpiar después de ellos, y él le pregunta que si es Park Tae-han y él le pregunta que quién es él, y Ryu-Geon le dice que él es su antepasado, confundiendo a Park Tae-han, el cual después empieza a reírse como un loco, y se disculpa ya que fue una respuesta muy inesperada, y Ryu-Geon le dice que se parecen mucho y él le pregunta que a quién, y Ryu-Geon le responde que conoce un poco a su hermano, a Park Min-guk, y vemos como Park Tae-han lo ataca, llamándolo bastardo, y Ryu-Geon deteniendo su ataque como si nada le pregunta que si tiene curiosidad, mencionando que él también tiene mucha curiosidad sobre él, y sacando un póster del suelo. Le dice que es mejor que se cambien de lugar, y pasamos a un lugar despejado, donde Park Tae-han le dice que se muere de curiosidad, por saber quién demonios es para tener un poder así, y Ryu-Geon le dice que si gana le dirá todo, ya que solo el vencedor puede obtener una respuesta, y Park Tae-han lo llama, y atacándolo le pide que no hable como si fuera un anciano, y Ryu-Geon detiene el ataque pero vemos que lo hizo retroceder, y Daean sonriendo piensa que incluso puede reaccionar a esa velocidad. Y yendo a atacarlo de nuevo piensa que no está mal, y vemos que salto de un lugar a otro, para luego lanzarle una patada a Ryu-Geon pidiéndole que mire eso, pensando que está anticipando sus ataques, y vemos que Ryu-Geon lo esquivo, y Daean preguntándose que si eso es todo lo que tiene, menciona que no importa quién sea está al menos a su mismo nivel o más alto, yendo a atacarlo pero Ryu-Geon desvía todos sus ataques como si nada, y vemos que se pone en posición de tigre, sorprendiendo a Ryu-Geon por su técnica, y vemos cómo él va a atacarlo, pero Ryu-Geon retiene el ataque, el cual causa una gran onda expansiva, y Daean se prepara, para luego ponerse detrás de él, y irlo a atacar de nuevo, pero cuando lo va a golpear, Ryu-Geon lo esquiva, y vemos como el ataque destroza un árbol que estaba a unos metros de ellos, y Daean sin perder el tiempo, se prepara de nuevo. Y cuando va a atacarlo menciona que ese es el final, pero Ryu-Geon prepara su puño, y desaparece mencionando que es el puño justiciero del tigre, preguntándole que si sabe siquiera lo que está usando, y Daean piensa que sin darse cuenta, en ese preciso momento, y Ryu-Geon le dice que parece que esa técnica no era tan poderosa como aparentaba. Y vemos que esa técnica se llama puño silencioso del tigre místico y Daean termina sus palabras mencionando que sintió como el silencio se apoderaba de la zona, y Ryu-Geon lo golpea sin piedad. Y Daean piensa que su poder no tiene sentido, mientras vemos que salió volando con la onda expansiva del puño la cual destruye todo a su paso y Daean piensa que su nivel de habilidad es distinto, que es como si estuviera en el principio de todo y vemos que se desmayó. Y Ryu-Geon menciona que ese solo es el primer movimiento, y pasamos a otro lugar donde Min-Deul confundida le pregunta que si está diciendo que no necesitan tomar el autobús, y Ryu-Geon le responde que consiguió algo de ayuda y también resolvió lo de la comida y el jefe de los guardias le dice que los acompañará hasta su casa mientras ella confundida se pregunta qué pasó allí, y pasamos a otro lugar, donde vemos a Daean durmiendo muy plácidamente, pero Ryu-Geon lo golpea. Y él se despierta poniéndose en posición de pelea y Ryu-Geon le dice que es suficiente mientras él se pregunta que dónde está, y Ryu-Geon le responde que es su casa y puede estar tranquilo ya que tampoco su hermano está allí, y él le pregunta qué es lo que quiere saber y Ryu-Geon le pregunta que si tiene intención de decírselo. Y él le responde que una promesa es una promesa, y Ryu-Geon le explica que mientras dormía confirmó algunas cosas, explicándole que su cuerpo está vacío ya que no puede usar Naegon. Y entonces se preguntó cómo él podía usar Ki, y vemos a Daean confundido, y Ryu-Geon le dice que entonces encontró algo interesante en su casa que son las píldoras medicinales,
mencionando que aunque su forma es diferente de lo que él conocía, su naturaleza es la misma y Daean piensa que esa es información confidencial de su compañía, mientras Ryu-Geon explica que su objetivo es implantar energía interna artificial, y eso explica todo, ya que viendo que incluso lo compartió con su hermano menor, seguro no sabe lo más importante, y Daean agarrándolo por la camisa lo maldice pidiéndole que hable de forma que lo pueda entender, y Ryu-Geon le explica que si no tiene cuidado eso lo puede llevar a la muerte, y él le pregunta que si quiere que crea eso y Ryu-Geon se pregunta qué es exactamente lo que desea. Tanto, que porque extrajo su poder interior poniendo su vida en juego e incluso difundió sus artes marciales y vemos que Daean le grita sacándolo de sus pensamientos, y Ryu-Geon lo llama mientras se pregunta que si Okayan piensa que el mundo es un juego, y le dice a Daean que si quiere proteger a su hermano tiene que alejarse de ellos, y en ese instante sienten una gran energía espiritual, y Daean le pregunta que si también sintió eso, preguntándose qué es eso, que es una presión tan intensa que hasta la lengua se le trabó, que quién es el dueño de esa energía tan increíble, y vemos a Okayeon el cual está saludando a sus fanes, y vemos también a Unye la cual inclinándose lo saluda mencionando que ha pasado mucho tiempo, y él le pregunta que cómo está mencionando que se ve muy bien y ella le responde que parece que se adaptó sin notarlo, y él le dice que no confundiéndola mucho, y vemos una gorra la cual tiraron, y en ese momento todo se frisa, vemos que todas las personas se paralizaron, menos ellos dos, y Okayeon con una mirada asesina le dice que lo que quiere decir es, y agarrándola por el cuello, le dice que cómo es que ella sigue con vida. Bueno amigos, hasta aquí dejaré este video. Cuando salgan más capítulos subiré la siguiente parte. Nos vemos en el próximo video.